Buenos días. Hoy día vamos a hablar la palabra del Señor en San Juan capítulo 8, desde el versículo 31. La verdad os hará libre, dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta palabra me dio el Señor para compartir. Y esta palabra habla de que el único que nos hace verdaderamente libres es el Señor. El único que te hace verdaderamente libre es a través de recibir a Jesús en tu corazón. Dice la palabra del Señor que los judíos le decían que ellos nunca habían sido esclavos, porque ellos vienen de descendencia de Abraham. Y Jesús le dice: todo el que pecare es esclavo del pecado. O sea, que todos muchas veces hemos pecado y pecamos. Entonces nosotros todos los días tenemos que renunciar a ese pecado para que Dios nos haga realmente libres. Cuando uno se arrepiente, recibe al Señor en su corazón, uno ya deja de pecar. Muchas veces es tentado, muchas veces cae, resbalamos. Es verdad, tenemos errores, somos seres humanos y estamos en este mundo y muchas veces caemos en tentación, fallamos, le fallamos a Dios. Pero dice la palabra del Señor que nosotros volvemos a Él y nosotros realmente cambiamos y nos entregamos al Señor. Él es el que nos va a hacer realmente libres, verdaderamente libres. Entonces no podemos decir que ninguno no es esclavo, aunque ninguno fue esclavo, porque la palabra del Señor dice que si nosotros pecamos, somos esclavos de ese pecado. Se llame como se llame el pecado que tú cometas. Si tú no puedes salir de ese vicio, si tú no puedes salir de la fornicación, tú no puedes salir de estar robando, de estar mintiendo, porque muchas veces nosotros decimos pecado y nos referimos, se nos pasa por la mente solamente fornicación o adulterio. Siempre pensamos que eso es el único pecado. No, pecado es mentir. Pecado es hablar mal del otro. Pecado es levantar mal testimonio, falso testimonio sobre tu hermano. Hablar mal, juzgar. Todas esas cosas son pecados. Y la palabra del Señor también habla acá en San Juan. No, en Hechos 5:38 dice: porque si este consejo es obra de hombres, de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No sea tal vez hallados luchando contra Dios. La palabra del Señor dice acá que muchas veces nosotros estamos señalando a las demás personas, nosotros muchas veces estamos juzgando, nosotros muchas veces decimos: este no se merece servir a Dios, no se merece allá, porque era acá. Y si Dios lo ha perdonado ya, dice acá la palabra del Señor que nosotros no seamos luchando contra Dios, no seamos. Cuando nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros, nuestros hermanos, nosotros hablamos del otro, nosotros juzgamos, nosotros hablamos mal, nosotros estamos haciéndolo contra Dios, no sea que estemos luchando contra Dios, porque Dios es un Dios justo, y si nosotros hacemos eso, Dios nos va a castigar a nosotros, porque nosotros no debemos acá estar para juzgar ni a pastores, ni a apóstoles, ni a siervos, ni a nadie. Nadie de los que están sirviendo y están a cargo de una iglesia, nosotros tenemos el derecho de juzgar. Solamente Dios tiene el derecho de juzgar. Porque no sea que nos hallemos luchando contra Dios. Por estar hablando, por estar metiéndonos en las cosas que a nosotros no nos corresponden. Nosotros si vemos errores en los pastores o en los apóstoles o en quien sea que sirve a Dios o predica la palabra del Señor y vemos errores, nosotros debemos orar, interceder por ellos. No juzgar ni hablar de ellos. Y dice la palabra Señor también en San Juan capítulo 10 versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. A este punto o a este versículo quería ir yo. Dice que las ovejas, nosotros somos las ovejas del Señor, que su Padre se las dio y nadie se las puede quitar y nadie se las puede arrebatar de sus manos. Si tú tienes un hijo, tienes a alguien, tienes tu marido, quien sea que se ha apartado, que tú crees que no se está congregando, se está alejando, confía en esta palabra. Jesús dice que nadie puede arrebatarle a sus ovejas, que nadie puede quitárselas porque el Padre se las ha dado y son de Él. El Señor no se va a olvidar nunca de sus hijos, Él no se va a olvidar de sus ovejas, Él no se va a olvidar de nosotros, aunque nosotros a veces nos alejamos, aunque a veces nosotros nos apartemos, aunque a veces digamos, no, ya no se acuerda de Dios, de lo que yo lo llevaba a la iglesia cuando era chiquito, que allá o que acá, ya no se acuerda. No, confía en Dios, confía en lo que dice la palabra del Señor. Tú no tienes que confiar en lo que tú crees o en lo que te viene a la mente o que el enemigo te pone. Tú debes confiar en lo que Dios te está diciendo. Y Dios te está diciendo, Jesús dice que las ovejas son de Él porque el Padre se las dio. Y que nadie puede arrebatárselas y nadie se las puede quitar. Por eso tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermano, tu mujer que tienes esposo, siempre, nunca dejes de interceder, veas lo que veas. Así el enemigo te ponga lo que te ponga, tú nunca dejes de interceder, confía en lo que dice la palabra del Señor. Nosotros somos de Él y nuestros hijos, nosotros se lo entregamos a Él, son de Él, porque la palabra del Señor es la que vale, no lo que ven tus ojos. Porque muchas veces nuestros ojos ven lo que nosotros creemos humanamente y dice que la fe es sobrenatural. Nosotros debemos tener una fe sobrenatural. La palabra los dice, una fe es sobrenatural, va más allá de lo natural. Porque si no sería una fe simple, una fe natural. Es fácil tener fe si tú tienes dinero. Perdón. Es fácil tener fe si tú dices, bueno, me voy a comprar un montón de ropa si tienes una tarjeta de crédito y puedes comprarlo. Pero la fe sobrenatural es aquella que tú no ves, pero tú tienes la certeza que lo vas a recibir. Entonces tú tienes la certeza que tus hijos son salvos, tú tienes la certeza que tu pareja es salva, tú tienes la certeza. Entonces no dejes de exclamar, no dejes de orar, porque dice el Señor que nadie puede arrebatarle sus ovejas. Entonces confía en Él si estás pasando una circunstancia así difícil. El Señor me dio esta palabra para dártela hoy día. Y después dice acá la palabra del Señor en San Juan 12:44. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Dice que el que cree en Él, no cree en Él, sino cree en el que le envió. ¿Y quién lo envió? Su Padre, nuestro Padre, Dios lo envió a Jesús. Y el que lo ve a Jesús, ve al que lo envió. O sea, tú para creer en Dios es a través de Jesús. Tú tienes que creer en Jesús. Y si tú crees en Él, estás creyendo en Dios. Es por fe. Tú tienes que tener fe, tienes que confiar más en este tiempo. Tenemos que empezar a ver lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Señor, en cualquier momento viene y el rapto y ya estamos con Él, ya basta. No vamos a tener más dolor, no vamos a tener más tristeza, ya no vamos a tener que andar forzándonos por tantas cosas que ahora lo hacemos. Por eso no podemos descuidarnos. Y la palabra del Señor es tan clara, solamente que nosotros no la leemos, no la escudriñamos, no nos preocupamos. Es fácil ir a la iglesia y escuchar cómo nos predican, cómo nos hablan, pero los pastores tienen que ser preparados, los predicadores tienen que ser preparados. Ellos tienen temor de Dios porque no pueden hablar cualquier cosa. Deben hablar lo que Dios, porque Dios les va a pedir cuenta a ellos. Entonces es fácil sentarse y escuchar, pero Dios quiere que en este tiempo no solo vamos y escuchemos, sino que también pongamos en práctica, que hablemos a otro, que confiemos, que nos esforcemos, que los apoyemos con oración a ellos, porque ellos también son personas humanas como nosotros, muchas veces tan débiles y muchas veces también tan cansados, muchas veces a veces se les ha pasado decir, yo llego hasta acá. Entonces nosotros debemos aprender a confiar en Dios y en lo que dice la palabra del Señor y escudriñar la palabra, preocuparnos por nuestra salvación, preocuparnos por la salvación de los que nos rodean, porque el Señor está a las puertas.
Él en cualquier momento viene, dice la palabra del Señor, que si nosotros lo vemos a Jesús, hemos visto al que lo envió, y Dios envió a Jesús. Por eso debemos estar confiados en Él. Y dice que, acá la palabra del Señor en el 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Es tan compasivo Jesús que Él no nos juzga, pero porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, dice. El 48 dice, versículo 48 dice, el que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Si tú rechazas a Jesús, tienes quien te juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Si tú escuchas la palabra del Señor y le rechazas, el Señor no te juzga, pero esa palabra que tú escuchaste, sola te juzgará a ti. Porque esa palabra era la puerta que Dios te estaba dando, te estaba abriendo para tu salvación, para que ya dejaras de dejarte de llevar por las personas, por lo que piensan, por lo que no piensen. Es tu salvación la que está en juego, es tu alma la que está en juego. Y es para toda la eternidad, para siempre. Si tú te vas con Cristo, es para siempre. Y si tú te vas al infierno, es para siempre. Eso es lo que debemos entenderlo. Debemos entenderlo. Debemos tratar de abrir nuestros ojos, de tomar el peso. Mucha gente dice, bueno, yo soy de carne, bueno, me voy a fornicar hoy, total, soy de carne. Dios sabe que soy de carne. No es así. Dios dejó leyes. Jesús fue un ejemplo como caminó en la tierra. Sí, todos hemos pecado. Yo he pecado, tú has pecado. Y muchas veces seguimos pecando con nuestra forma de pensar, con nuestra mente, con lo que sea. Pero siempre tenemos que venir a Él todos los días, todos los días. Este es el tiempo donde debemos estar velando, orando, ayunando, preocupándonos. No importa lo que digan los demás. Si los demás no son los que van a darte la salvación, el que te va a dar la salvación es Jesús. Por eso en esta mañana Dios me dijo que te dijera, si tienes a alguien que no está, que tú no lo estás viendo firme, pero conoce, un familiar tuyo, alguien de tu casa, tú confía en lo que dice la palabra del Señor. Dice que sus ovejas son de Él y que nadie se las puede arrebatar, nadie se las puede quitar. Tú declara que tu hijo es de Dios, tú declara que tu esposo es de Dios, tú declara que tu hija, que tu pariente, que quien sea es de Dios. Porque si ellos han conocido a Dios, si ellos han recibido un día a Jesús, aunque ahora tú no lo veas firmes, tú debes tener una fe sobrenatural y confiar que ellos van a estar firmes. Porque tú no sabes la intimidad de ellos. Tú ora y Dios va a ir obrando cada día. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. No declares que tu hijo está perdido. No declares que tu mujer o tu esposo está perdido. No declares eso. Porque si tú declaras eso, no estás teniendo una fe sobrenatural. Estás teniendo una fe natural. Te estás dejando guiar por lo que ves. Y tú te tienes que dejar guiar por lo que no ves. Tú te tienes que dejar guiar por lo que dice la palabra. Este es el tiempo que debemos pedirle a Dios fe, de estar firme, de estar firmes, de creer. No importa que estés sola orando, que estés solo orando. No importa si nadie te sigue de tu familia. Pero uno tiene que ser, aunque sea uno, tiene que estar firme hasta el último día. Para que los demás escuchen, para que haya alguien que interceda por ello. Porque a través de tu oración, aunque tú no lo creas, Dios cuida a tus hijos, Dios los guarda, Dios cuida a tu pareja, Dios cuida. Tu oración vale mucho. Dice que Dios oye a lo suyo. Y Él está atento a su oído, a nuestra súplica, a nuestra voz. Dios está atento a tu oración. Por eso confía en Dios. No importa en qué situación esté, quien sea que tú digas, no, pero ahora ya yo lo doy por perdido. Porque Dios de ahí puede sacarlo a través de tu oración, de tu perseverancia. Por eso en esta mañana yo te pido que confíes, porque esta palabra Dios me la dio para tu vida, para mi vida, para nosotros nos dio esta palabra. Y yo le pido a Dios que Dios te guarde, que Dios te cuide, que Dios te use, que tú puedas ser una luz en este momento, en todo lo que está pasando en el mundo y en cada parte, porque en todos lados están pasando diferentes cosas. Que tú puedas ser la esperanza de alguien, que alguien pueda decir, orá por mí, que alguien pueda encontrar en ti eso que no encuentra en ningún lado, que puedan encontrar en ti refugio, porque a eso nos llamó Dios. Que si tú tienes que partir hoy día, el Señor te lleva hoy día o me lleva a mí, que dejemos algo bueno en esta tierra, que nuestra casa cuando no estemos escuche nuestras oraciones, aunque no estemos, porque quedaron impregnadas en las paredes. Por eso yo te insto en esta mañana, que no bajes los brazos por nada.
Nada vale la pena para bajar los brazos. Nada vale la pena más que seguir a Cristo. Síguelo, porque este es el tiempo. Falta poco, falta muy poco. Estaremos juntos para toda la eternidad. Ha sido duro tu camino, ha sido duro tu caminar, has derramado lágrimas de dolor y que nadie se ha dado cuenta, a nadie le importó, te han dado la espada, te han traicionado, no importa. Dios te va a recompensar y Dios va a ver tus lágrimas, no va a ser en vano todo lo que has vivido. Te lo digo de parte de Dios. Búscale, búscale. Papá, bendice cada uno que está escuchando este video. Bendice, Señor, las personas que tú has escogido que necesitan esta palabra de fe para que se levanten, para que crean, para que arrebaten, Señor, las almas de sus hijos, de sus seres queridos, para ti, Padre Santo, sus vecinos, de su barrio, porque este es el último tiempo, Señor. Yo te doy las gracias. Comparte este video, comparte la palabra del Señor. Te insto a que tú también empieces a predicar, empieces a hablar. Yo bendigo tu vida ahora en el nombre de Jesús. Amén.